16 de abril de 1997. Noche cerrada en Miami Beach. Un yate de lujo avanza casi inmóvil sobre el agua negra, mientras dentro, lejos de México y aún más lejos de los suyos, muere Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que durante décadas decidió qué veía un país entero. No hay hospital, no hay comunicado oficial, no hay cámaras esperando. Solo silencio, acero, cortinas cerradas y una escena que parece diseñada para no dejar huella. El magnate no muere rodeado de su familia, ni bajo los reflectores que lo hicieron invencible. Muere aislado, acompañado apenas por empleados y una mujer mucho más joven. Y en ese instante final, el poder no sirve, el dinero no compra compañía, y el miedo que gobernó su vida ya no responde. Afuera el mundo sigue sin saber. Adentro comienza otra historia, la que casi nadie quiso contar, porque mientras México recordaba al visionario de la televisión, quedaba intacta la pregunta incómoda. ¿Qué clase de hombre necesita morir sin testigos? ¿Qué se esconde cuando incluso la despedida ocurre en la sombra? Este no es el final de un empresario, es el inicio de un relato más oscuro, el del control llevado a la intimidad, el del imperio que funcionaba perfecto hacia afuera y estaba roto por dentro. Quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar impactado. Y si este inicio ya te atrapó, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Antes del tigre, hubo un niño, y antes del poder, hubo miedo. Porque Emilio Azcárraga Milmo no creció en una casa diseñada para cuidar, sino en una estructura pensada para endurecer. Un espacio donde el afecto no era espontáneo y la aprobación nunca estaba garantizada. Donde el apellido no protegía, pesaba. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, no fue solo un empresario visionario, fue una figura autoritaria formada en un México donde la dureza se confundía con carácter y la humillación se usaba como método educativo legítimo. Desde muy temprano, Emilio aprendió que equivocarse no era parte del aprendizaje, era una falta que se pagaba en público, con palabras que no buscaban corregir, sino marcar jerarquía. Ser ridiculizado frente a empleados y socios no era un accidente, era una señal clara de poder. Aquí mando yo, incluso sobre ti. Esa infancia no fue un privilegio, fue un entrenamiento emocional constante, una escuela donde se enseñaba que la debilidad se castiga y que el cariño no es un derecho, es una recompensa que puede retirarse en cualquier momento. Para un niño, crecer así significa aprender a contenerse, a observar antes de hablar, a anticipar el clima emocional como mecanismo de sobrevivencia. Cuando fue enviado lejos, a una academia militar en Estados Unidos, no fue para darle libertad, fue para terminar de moldearlo. Disciplina rígida, silencios prolongados, órdenes que no se discuten. No le enseñaron a sentirse seguro, le enseñaron a obedecer sin preguntar y a no mostrar fisuras. Y cuando regresó, creyó que por fin sería reconocido. Pero la prueba final fue aún más simbólica. No lo sentaron a la mesa grande, lo pusieron a vender enciclopedias de puerta en puerta, como si tuviera que demostrar que podía soportar el rechazo, antes de merecer pertenecer. Ese tipo de pruebas no buscan formar carácter, buscan medir resistencia al desprecio. Y Emilio resistió, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía alternativa. Aquí se forma el núcleo de todo lo que vendrá después. Una infancia así no produce hombres en paz, produce hombres con hambre, con una necesidad profunda de controlar el entorno para no volver a sentirse pequeño. Produce la convicción de que el mundo solo es seguro cuando todo está bajo tu mando. Mucho antes de la televisión, mucho antes del dinero y de los presidentes, Emilio aprendió la regla más cruel de todas dentro de su propia casa. Quien ama, pierde. Quien controla, sobrevive. Y cuando esa lección se graba tan hondo, no se olvida, se reproduce.
A los 22 años, Emilio Azcárraga Milmo todavía no era el tigre. Era un joven convencido de que el amor podía ser una salida, una forma de romper con la dureza aprendida y construir algo que no se gobernara con miedo. Por eso el matrimonio no fue solo una boda, fue una apuesta íntima, casi desesperada, la ilusión de una casa distinta, de una familia que no funcionara como entrenamiento, sino como refugio. Durante un breve momento, creyó que el destino podía corregirse, que la historia personal no estaba escrita en piedra, pero la vida le respondió con una violencia que no admite negociación. Primero llegó la noticia del embarazo, vivida como promesa y redención, la posibilidad de demostrar que sí podía sostener aquello que a él le había sido negado. Luego llegaron las complicaciones médicas, el cuerpo que no resiste, el tiempo que se acelera, la angustia que nadie ve desde afuera, el parto prematuro, una niña que nace demasiado pronto y muere a las pocas horas, un hombre que apenas se pronuncia y ya se convierte en silencio. Y cuando el golpe parecía suficiente, llegó el segundo. Su esposa cae en coma. Un pasillo frío, médicos que no prometen nada, decisiones tomadas con urgencia y dinero. Un avión privado cruzando fronteras en busca de un milagro que no llega. Nueva York no trae salvación, solo confirma lo irreversible. Ella no despierta, muere días después. Y en cuestión de semanas, Emilio pierde todo lo que había apostado para cambiar su historia. No solo pierde una hija y una esposa, pierde la idea misma de que el amor protege. Ese duelo no se expresó con llanto público ni con declaraciones. Se encapsuló. Se guardó como una culpa muda que empieza a corroer desde adentro. Porque cuando alguien así pierde, no interpreta la tragedia como azar, la interpreta como consecuencia, como castigo, como error propio. Y ahí nace la convicción más peligrosa de todas, la creencia de que desear demasiado puede matar, de que entregarse es exponerse, de que sentir es abrir la puerta al desastre. Ese tipo de duelo no se sana con tiempo, se convierte en método, se transforma en una decisión silenciosa que define una vida. Nunca más voy a poner el corazón donde no pueda controlar el resultado. Desde ese punto, el amor deja de ser refugio y se convierte en riesgo. La intimidad deja de ser espacio seguro y se vuelve territorio vigilado. El dolor no lo vuelve más sensible, lo vuelve más frío, más estratégico, más desconfiado, porque cuando un hombre asocia el afecto con la pérdida absoluta, empieza a construir su mundo de otra forma, no alrededor del cuidado, sino alrededor del control. Y ahí se sella todo, porque el tigre no nace del dinero, ni del poder, nace del duelo mal enterrado, de la culpa que nunca se nombra, y de la decisión íntima de no volver a ser vulnerable. Una decisión que no se ve, pero que a partir de ese momento empieza a gobernarlo todo. Después del duelo, Emilio Azcárraga Milmo ya no buscó refugio en el amor, buscó control. Porque cuando el afecto se asocia al desastre, la cercanía deja de ser consuelo y se convierte en amenaza. Desde ese punto, las relaciones ya no se viven como encuentros, sino como estructuras que deben obedecer una lógica clara, reglas invisibles, límites no negociables, jerarquías emocionales donde uno decide y el otro se adapta. El cariño empieza a administrarse, la presencia se vuelve condicional y la distancia aparece como herramienta, no como accidente. Amar ya no es compartir, es ordenar. Y ordenar significa reducir la incertidumbre, evitar sorpresas, impedir que algo vuelva a doler como dolió antes. Así se instala una forma de vínculo donde el afecto existe, pero siempre bajo supervisión, donde la risa es permitida mientras no desborde, donde la cercanía se tolera mientras no cuestione y donde el desacuerdo se interpreta como desafío, no como diálogo. Las mujeres que entran en su vida sienten primero la intensidad, la promesa de protección, el brillo del poder, pero con el tiempo descubren que el precio es alto, porque en ese universo el amor no se discute, se acata, y cuando deja de encajar en el orden necesario, se enfría, se distancia, se corrige con silencio. No hace falta levantar la voz, basta con retirar la atención.
basta con imponer la ausencia. Ese es el castigo más eficaz, el que no deja marcas visibles, el que enseña a no pedir, a no exigir, a no incomodar. Y lo más inquietante es que este mecanismo no nace de la maldad consciente, nace del pánico, del miedo profundo a volver a perder, del terror a que lo íntimo vuelva a convertirse en herida. Por eso el amor se vuelve contrato, por eso las relaciones se transforman en alianzas, por eso la ternura es reemplazada por control emocional, porque controlar es la única forma que conoce de sentirse a salvo. En ese esquema la casa deja de ser hogar y empieza a funcionar como extensión del poder. Una pequeña república privada, donde cada gesto tiene consecuencias y cada emoción es evaluada. No se trata de prohibir explícitamente, se trata de crear un clima donde todos entienden lo que conviene y lo que no, donde la obediencia se aprende antes que la confianza. Y así, sin necesidad de golpes o escándalos, el amor queda reducido a orden, la intimidad a disciplina, y la familia a una estructura que parece estable por fuera, pero que por dentro empieza a llenarse de silencios. Porque cuando el amor deja de ser refugio y se convierte en mandato, nadie se siente realmente seguro. Todos aprenden a cuidarse, a callar, a anticipar. Y ese aprendizaje, lento y constante, es el que va preparando el terreno para lo que viene después, porque una casa gobernada por el orden emocional no estalla de inmediato. Primero se enfría, luego se vacía y finalmente se rompe. Mientras el imperio crecía hacia afuera y Televisa se consolidaba como una maquinaria perfecta de influencia, puertas adentro se construía algo muy distinto, una casa donde el miedo no era excepción, sino norma. Porque Emilio Azcárraga Milmo no necesitaba gritar para gobernar. Su autoridad no se imponía con violencia visible, se instalaba como clima, como anticipación constante, como la sensación permanente de que cualquier error podía tener consecuencias. En ese hogar nadie preguntaba sin calcular, nadie hablaba sin medir, nadie se permitía fallar sin pensar antes en el costo emocional. La casa funcionaba como extensión privada del poder público, con reglas no escritas, pero perfectamente entendidas. El silencio era seguridad, la discreción era supervivencia, y la obediencia se confundía con lealtad. Los hijos crecieron aprendiendo a leer miradas, a interpretar gestos mínimos, a saber cuándo acercarse y cuándo desaparecer, porque en ese sistema el afecto podía retirarse sin aviso, no como castigo explícito, sino como distancia fría, y esa distancia dolía más que cualquier reprimenda. El miedo no se enseñaba con amenazas, se enseñaba con ejemplos, con presencias que se volvían ausencias, con conversaciones que se cortaban de golpe, con temas que simplemente dejaban de existir. Así se forma una casa donde todos parecen protegidos desde afuera, pero nadie se siente a salvo por dentro. Una casa donde el lujo no compensa la tensión y donde el privilegio no alcanza para tapar la angustia, porque el miedo no distingue clases sociales, solo necesita repetirse para arraigarse. En ese entorno la familia deja de ser un espacio de contención y se transforma en un territorio vigilado. Cada decisión íntima pasa por el filtro de lo que conviene, de lo que no incomoda, de lo que no altera el orden establecido. Y cuando el orden es más importante que las personas empiezan a adaptarse hasta desaparecer emocionalmente. Ese es el efecto más silencioso del miedo. No rompe de inmediato, primero encoge, reduce, apaga. Convierte a los hijos en observadores de sí mismos y a las parejas en piezas que aprenden cuándo hablar y cuándo callar. Mientras afuera el país veía éxito, modernidad y poder, adentro se respiraba cautela, porque el mismo hombre que decidía qué podía decirse en pantalla, decidía qué emociones tenían permiso dentro de su casa. Y cuando una familia aprende a vivir así, el miedo deja de sentirse como algo impuesto y empieza a percibirse como normalidad, como forma de convivencia, como precio inevitable de pertenecer. Esa es la verdadera trampa, porque una casa de miedo no parece violenta, parece ordenada, no parece rota, parece funcional, pero por dentro va acumulando silencios, culpas y tensiones que nadie se atreve a nombrar.
Y ese silencio, mantenido durante años, es el que prepara el terreno para las tragedias que no se anuncian, porque cuando el miedo gobierna la intimidad, el dolor no encuentra salida, solo se esconde, y lo que se esconde demasiado tiempo termina buscando una forma de escapar. En una casa gobernada por el orden y el silencio, hay presencias que incomodan más que los escándalos, y Paulina fue una de ellas. No porque hiciera ruido, sino porque no encajaba en la narrativa de invulnerabilidad que sostenía todo. Hija de Emilio Azcárraga Milmo, creció rodeada de privilegios visibles y carencias invisibles. Dinero, seguridad, educación exclusiva, pero también una atmósfera donde el afecto era condicional y la escucha no formaba parte del sistema. Desde muy joven empezó a mostrar señales de angustia, cambios de ánimo, aislamiento, conductas que pedían atención real, no corrección. Pero en una familia donde la imagen lo era todo, el malestar emocional no se interpretaba como un llamado de ayuda, sino como un problema que debía administrarse. Y así llegaron los encierros, las instituciones, no como espacios de cuidado profundo, sino como mecanismos de control, formas elegantes de apartar lo que no funcionaba, de corregir lo que desentonaba. El mensaje implícito era devastador. El problema eres tú, no el entorno, no las reglas, no el clima que asfixia. Ese tipo de mensaje repetido no repara, erosiona, porque cuando una joven aprende que su dolor no tiene lugar, empieza a desaparecer por dentro. Y en 1984 ocurre lo irreversible. Paulina muere al caer desde un edificio en Houston. La versión oficial habla de accidente, de tragedia inexplicable, y ahí comienza lo más inquietante de toda la historia. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. No hubo duelo público, no hubo preguntas abiertas, no hubo una explicación que buscara comprender. Hubo silencio, un silencio compacto, eficaz, definitivo. El tipo de silencio que no protege a una persona, protege a una estructura. Porque cuando una familia tan poderosa decide no hablar, no es para evitar el dolor, es para preservar el control del relato. El nombre de Paulina empezó a borrarse, a desaparecer de la memoria pública, como si recordarla fuera una amenaza, como si su existencia desarmara la idea de perfección que el imperio necesitaba sostener. Y ahí se cruza una línea incómoda, no la del crimen legal, sino la del crimen moral, porque borrar a alguien del relato es una forma de negarle sentido, de convertir su vida en daño colateral. El poder que podía definir lo que veía un país entero no encontró espacio para nombrar a una hija, y esa omisión pesa más que cualquier acusación directa, porque revela algo profundo, que en esa casa el orden estaba por encima del cuidado, la narrativa por encima del duelo, y el silencio por encima de la verdad. Paulina no desapareció solo por su muerte, desapareció porque no encajaba, porque recordaba que el control tiene consecuencias, y que incluso el poder más grande no puede evitar que el dolor, cuando no se escucha, termine buscando una salida. Y ese vacío, nunca nombrado, se convirtió en una herida abierta que seguiría marcando todo lo que vino después. En medio de una casa donde el silencio era ley y la aprobación nunca estaba garantizada, creció el heredero, Emilio Azcárraga Gallán, un hijo que aprendió demasiado pronto que llevar ese apellido no era un privilegio, sino una prueba constante, porque su padre, Emilio Azcárraga Milmo, no fue un padre ausente por descuido, fue una ausencia organizada. Viajes interminables, agendas cerradas, prioridades que siempre estaban en otra parte. La figura paterna existía como autoridad, no como presencia afectiva, y eso marca de una forma específica, porque un niño no necesita solo límites, necesita mirada, escucha, permiso para fallar. Pero en esa casa fallar era exponerse, y exponerse era peligroso. El heredero creció rodeado de empleados, escoltas y ejecutivos leales al padre, personas que obedecían órdenes, no que respondían preguntas. Cada encuentro con el tigre era una evaluación silenciosa, un examen donde bastaba una frase mal colocada o un gesto fuera de lugar para activar la humillación sutil. No hacía falta levantar la voz,
Bastaba con una mirada seca, un comentario breve, un diminutivo que parecía inofensivo, pero cargaba juicio. Así se aprende a anticipar, a medir cada palabra, a leer el clima emocional antes de hablar, a no pedir demasiado, a no contradecir, porque en esa lógica, la contradicción no es diálogo, es desafío. Mientras otros niños heredaban afecto, él heredó expectativas imposibles. Ser fuerte sin haber sido cuidado, ser líder sin haber sido acompañado. Cuando llegó el momento de acercarlo al negocio, no hubo mentoría ni traspaso gradual. Hubo distancia, observación desde la periferia, ejecutivos que miraban con condescendencia, conscientes de que el verdadero poder seguía concentrado en la voluntad del padre. El heredero estaba ahí, pero no mandaba. Aprendía a resistir, a no mostrar miedo aunque lo respirara todos los días. Y entonces ocurre algo que explica toda la relación. Años después, él mismo lo diría con una frase que duele por su honestidad. La empresa me quitó a mi padre y me lo devolvió cuando murió. Esa línea condensa una infancia entera, porque solo cuando el tigre desapareció, el hijo pudo empezar a existir sin examen constante, sin la sombra que evaluaba cada movimiento. Pero esa liberación llegó tarde, llegó con la muerte, con una herencia que no traía solo poder, traía culpas, silencios y una historia familiar rota. El heredero recibió el trono, sí, pero también recibió la factura emocional de todo lo que no se dijo, de una hermana ausente del relato, de un hogar que nunca fue hogar. Y ahí se entiende el verdadero drama. No se puede ser plenamente padre cuando nunca se aprendió a ser hijo. No se puede gobernar sin miedo cuando se creció dentro de él. El heredero intentaría luego cambiar el estilo, suavizar la imagen, mostrarse distinto, pero hay huellas que no se borran con decisiones administrativas, porque la ausencia del padre no se compensa con poder, se arrastra como una sombra. Y esa sombra, aunque no se nombre, sigue pesando en cada decisión, en cada gesto, en cada intento de romper un ciclo que fue heredado sin haber sido elegido. La muerte no puso fin al control, solo lo transformó, porque cuando Emilio Azcárraga Milmo murió en 1997, el país habló del cierre de una era, pero dentro de su mundo íntimo no hubo cierre alguno, hubo detonación. El poder que había gobernado en vida se filtró en papeles, cláusulas y silencios cuidadosamente redactados. El testamento no funcionó como despedida, sino como última orden, una extensión fría del mismo método que había regido todo: dividir, jerarquizar, castigar, recompensar. Incluso después del último latido, lo que quedó no fue paz, fue conflicto. Mujeres enfrentadas, versiones opuestas, batallas legales que sustituyeron cualquier posibilidad de duelo real. El afecto quedó reducido a expedientes y la historia personal a interpretaciones jurídicas. Porque cuando una vida se gobierna como un imperio, la muerte también se administra. Y en ese escenario, el miedo ya no se expresaba en miradas o silencios, se expresaba en demandas, contrademandas y procesos interminables. El apellido seguía pesando, pero ya no protegía a todos por igual. Algunos quedaron dentro del círculo, otros fueron empujados a los márgenes. Y ese reparto no fue solo económico, fue simbólico. ¿Quién pertenece? ¿Quién queda fuera? ¿Quién merece ser recordado? ¿Y quién debe desaparecer del relato? El poder mostró su rostro más crudo, el de la venganza legal, porque incluso ausente, el tigre parecía seguir moviendo piezas, como si el control hubiera sido tan absoluto que no necesitara presencia física para operar. Mientras tanto, el heredero recibía no solo la empresa, sino una herencia emocional envenenada, resentimientos acumulados, culpas ajenas, silencios heredados. Administrar el negocio era apenas una parte del desafío. Lo verdaderamente complejo era convivir con la sombra de un padre que seguía gobernando desde el pasado. Cada decisión se leía como continuidad o traición, nunca como reparación, porque la reparación no estaba escrita en ningún documento, estaba en lo que jamás se dijo. Y ahí se revela la paradoja más dura de todas. El poder puede sobrevivir a la muerte, pero el daño también. Y cuando el control es la base de todo, incluso la ausencia se convierte en una forma de presencia. Una presencia que no consuela,
que no ordena, que solo prolonga el conflicto, dejando claro que el verdadero legado del Tigre no fue solo un imperio mediático, fue la incapacidad de cerrar, de soltar, de permitir que la historia terminara sin seguir cobrando su precio. El apodo no nació como estrategia ni como marketing, nació como síntoma, porque el Tigre no describía un personaje público, sino una reacción íntima, una forma de responder cuando Emilio Azcárraga Milmo se sentía cuestionado, subestimado o fuera de control. No era ferocidad constante, era activación. Aparecía cuando alguien rozaba la herida antigua, cuando el recuerdo del hijo humillado por su padre volvía a arder. Por eso el Tigre no nace con la riqueza ni con el poder absoluto, surge mucho antes, cuando el miedo aprende a vestirse de autoridad, cuando la inseguridad se disfraza de carácter fuerte. Y ese detalle lo cambia todo, porque el Tigre no atacaba por placer, atacaba por defensa. Cada gesto dominante era una forma de evitar sentirse pequeño otra vez. Cada decisión implacable era una manera de blindarse contra el desprecio. Así se construye un reflejo peligroso, el hombre que controla porque no tolera la sensación de estar perdiendo terreno, el que impone porque no aprendió a confiar, el que confunde respeto con temor, porque en su infancia el temor fue la única forma de ser tomado en serio. Por eso el apodo funcionó tan bien hacia afuera, porque encajaba con la narrativa del empresario duro, del líder sin concesiones, pero hacia adentro era otra cosa. Era una máscara que justificaba conductas, que normalizaba reacciones, que convertía el miedo propio en virtud. Cuando alguien decía, así es el Tigre, no estaba describiendo temperamento, estaba cerrando una conversación. Estaba diciendo, no se le cuestiona, no se le contradice, no se le pide explicación. Y ese es el exacto momento en que un rasgo deja de ser carácter y se convierte en sistema. Porque cuando un entorno empieza a organizarse alrededor de una reacción, todos aprenden a anticiparla, a evitarla, a acomodarse antes de provocarla. El Tigre ya no necesita rugir, su sola posibilidad ordena el espacio. Por eso el apodo se filtra en la casa, en las relaciones, en la crianza, porque lo que se celebra en público se tolera en privado, y lo que se tolera en privado termina gobernando. El reflejo se vuelve regla, la regla se vuelve clima, y el clima se vuelve destino. Así el Tigre deja de ser una metáfora y pasa a ser una pedagogía, una manera de enseñar que el mundo es hostil, que la ternura expone, y que el control protege, pero esa protección tiene un costo silencioso, porque vivir reaccionando impide reparar, impide escuchar, impide detenerse. El Tigre siempre está listo para saltar, nunca para abrazar, y cuando una vida se construye desde el reflejo y no desde la elección, el poder crece, sí, pero también se endurece, se encierra, se vuelve incapaz de reconocer el daño que va dejando, porque en esa lógica sobrevivir es ganar, y perder es sentir, y sentir, para el Tigre, siempre fue el verdadero peligro. En el mundo de Emilio Azcárraga Milmo no existía una frontera clara entre lo íntimo y lo corporativo, porque la lógica que ordenaba los negocios era la misma que organizaba la mesa familiar. Jerarquía, lealtad, utilidad, resultados. La familia funcionaba como una empresa sin organigrama visible, pero con reglas precisas. ¿Quién decide? ¿Quién obedece? ¿Quién permanece y quién queda fuera cuando deja de ser funcional? Y la empresa, a su vez, adoptaba rasgos de familia patriarcal, donde la figura central concentra poder y define el destino de todos. Así se construyó una simetría peligrosa. Afuera, Televisa crecía como maquinaria de influencia. Adentro, la casa replicaba el mismo método. No se negociaba, se ejecutaba. No se explicaba, se esperaba comprensión automática. El afecto se convertía en incentivo y la distancia en sanción. Por eso nadie preguntaba por qué. Todos preguntaban ¿para qué? ¿Para qué sirve este vínculo? ¿Para qué conviene esta cercanía? ¿Para qué sostener esta presencia? Y cuando una relación dejaba de cumplir una función clara, se enfriaba, se archivaba, se reemplazaba, como un contrato que vence sin necesidad de escándalo. El mensaje se aprendía rápido. Pertenecer implica rendir. Amar implica no incomodar.
Y fallar tiene costos que no siempre se dicen, pero siempre se sienten. Los hijos crecieron viendo cómo las decisiones íntimas se tomaban con el mismo pulso con el que se cerraban acuerdos, con frialdad estratégica, con cálculo, con la convicción de que el orden debe mantenerse incluso si alguien queda herido en el proceso. Porque en esa lógica, el sistema es más importante que la persona. Y esa inversión de prioridades deja huella. Transforma la confianza en cautela, la espontaneidad en riesgo, la ternura en algo que debe dosificarse, no regalarse. La familia deja de ser refugio para convertirse en estructura, y una estructura no abraza, sostiene, mientras funciona. Cuando deja de funcionar, se ajusta, se corta, se reemplaza. Así se normaliza una pedagogía silenciosa donde el cariño no es derecho sino premio, donde la cercanía se gana y se pierde, donde el miedo se vuelve un lenguaje compartido que nadie nombra, pero todos entienden. Y lo más inquietante es que este modelo parecía exitoso. No había explosiones inmediatas, no había caos visible. Había orden, eficiencia, continuidad. Pero ese orden se pagaba con algo invisible, con la pérdida de intimidad real, con la imposibilidad de sentirse seguro sin rendir cuentas. Porque cuando una familia se gobierna como empresa y una empresa se vive como familia, nadie puede ser simplemente quien es. Todos deben cumplir un rol. Y cuando el rol se vuelve identidad, cualquier grieta se vive como amenaza. Así se va cerrando el círculo. El negocio legitima el método contamina el hogar, y el hogar reproduce el miedo que luego se celebra como liderazgo, creando una estructura aparentemente sólida que en realidad depende de una sola cosa para no colapsar: el control constante. Porque en cuanto el control afloja, lo que aparece no es caos, es todo lo que fue postergado: el dolor, el reclamo, la pregunta que nunca tuvo permiso. Y esa es la paradoja final. Una familia gestionada como empresa puede durar muchos años, pero casi nunca sana, solo funciona, hasta que deja de hacerlo. En el universo de Emilio Azcárraga Milmo, el castigo más eficaz no dejaba marcas ni provocaba escándalos, porque no necesitaba ruido para funcionar. Bastaba con borrar, hacer invisible, retirar el foco como se retira una cámara de un personaje que ya no conviene. En esa lógica no hacía falta prohibir explícitamente. El silencio cumplía la misma función. Cuando alguien cruzaba una línea no escrita, cuando una emoción incomodaba, cuando una presencia desajustaba el orden, la respuesta no era el enfrentamiento, era la desaparición progresiva. Llamadas que dejaban de hacerse, invitaciones que no llegaban, conversaciones que se cortaban sin explicación. Así se enseñaba una lección clara. Existir depende de encajar, y encajar depende de obedecer. Ese castigo es perfecto porque no genera resistencia, genera duda. Quien lo recibe no sabe qué hizo mal, solo sabe que algo cambió. Y en esa incertidumbre empieza a corregirse solo, a reducirse, a adaptarse, a pedir menos, a callar más. La invisibilidad no humilla en público, humilla por dentro, porque obliga a revisar cada gesto pasado en busca de la falta cometida. Y ese mecanismo se volvió habitual en la casa. Parejas que pasaban de la cercanía absoluta a la distancia fría. Hijos que sentían cómo la atención se retiraba sin aviso. Temas que un día existían y al siguiente se volvían tabú. No porque se hubiera hablado de ellos, sino porque ya no se podían mencionar. Y ahí está lo más inquietante. Nadie explicaba nada porque no hacía falta. Todos entendían que preguntar podía empeorar la situación. Así el castigo se internaliza, deja de venir de afuera y empieza a operar desde adentro. Cada miembro aprende a autocontrolarse, a vigilarse, a anticipar el gesto que puede volverlo invisible. El miedo ya no necesita imponerse, se reproduce solo. Y ese es el triunfo más silencioso del poder: convertir la censura en hábito, la prudencia en miedo y la obediencia en instinto. Porque cuando desaparecer es peor que discutir,
la discusión se vuelve impensable. El vínculo deja de basarse en confianza y pasa a basarse en cálculo. ¿Cuánto puedo decir? ¿Hasta dónde puedo sentir? ¿Qué parte de mí conviene mostrar? El castigo perfecto no destruye de inmediato, desgasta, va borrando a la persona sin que nadie lo note desde afuera. Por eso este método fue tan efectivo. No rompía la imagen de orden, la reforzaba. Todo seguía funcionando, todo parecía en calma, pero esa calma estaba construida sobre ausencias, sobre voces apagadas, sobre identidades reducidas para no incomodar. Y cuando una familia aprende a vivir así, la invisibilidad se vuelve una forma de control más poderosa que cualquier grito, porque enseña que lo peor no es ser reprendido, lo peor es dejar de existir para quien decide. Y una vez que esa idea se instala, nadie necesita levantar la voz. El miedo ya hace el trabajo. Paulina no fue un escándalo, fue un desajuste, y en una casa donde todo debía encajar, eso la volvió peligrosa. Hija de Emilio Azcárraga Milmo, creció rodeada de recursos que prometen protección, pero no garantizan escucha. Porque el problema no era la falta de cuidados materiales, era la ausencia de un espacio donde el dolor pudiera existir sin ser corregido. Desde muy joven mostró señales de angustia, cambios de ánimo, aislamiento, conductas que pedían comprensión y tiempo. Pero en un sistema gobernado por el orden emocional, esas señales se leen como fallas, no como llamados de ayuda. Y cuando el malestar no se nombra, se administra. Llegaron los internamientos, no como gesto de ternura profunda, sino como forma de control, de apartar lo que incomoda para que el sistema siga funcionando. El mensaje, aunque nunca dicho, era claro. El problema eres tú, no el entorno, no las reglas, no el clima de silencio. Ese mensaje repetido no sana, erosiona, porque obliga a una joven a dudar de su propia percepción, a sentir culpa por sentir, y así el dolor se vuelve clandestino, invisible, hasta que en 1984 ocurre lo irreversible. Paulina muere al caer desde un edificio en Houston. La versión oficial habla de accidente, de tragedia inexplicable, y aquí empieza lo más pesado de toda la historia, no por lo que se afirma, sino por lo que se evita. No hubo duelo público, no hubo preguntas abiertas, no hubo una búsqueda de sentido compartida. Hubo silencio, un silencio compacto, eficaz, definitivo. El tipo de silencio que protege una narrativa, no una vida. Porque cuando una familia tan poderosa decide no hablar, no está evitando el dolor, está controlando el relato. El nombre de Paulina empieza a desaparecer, se vuelve incómodo, se pronuncia con cuidado o no se pronuncia, como si su sola mención pudiera desarmar la imagen de fortaleza que el imperio necesitaba sostener. Y ahí se cruza una línea moral imposible de ignorar. No se trata de probar culpables, se trata de reconocer una omisión devastadora. Borrar a alguien del relato es negar su lugar, convertir su existencia en daño colateral. Y eso pesa más que cualquier acusación directa, porque revela que en esa casa el orden estaba por encima del cuidado, la apariencia por encima del duelo y el silencio por encima de la verdad. Paulina no cabía en la narrativa del poder, porque recordaba algo que nadie quería mirar, que el control tiene consecuencias, que el miedo no educa, asfixia, y que incluso el poder más grande no puede impedir que el dolor, cuando no encuentra palabras, termine buscando una salida, dejando una herida que nunca se cerró y que seguiría marcando todo lo que vino después. Heredar el poder no siempre significa recibir fuerza. A veces significa cargar con lo que nadie quiso nombrar. Y eso fue lo que le ocurrió a Emilio Azcárraga Llán, porque cuando el tigre murió, no dejó un trono vacío, dejó una sombra inmensa, una estructura construida sobre silencios, miedos y lealtades forzadas. El heredero no recibió solo una empresa, recibió una atmósfera, una forma de mirar, de decidir y de callar.
Crecer bajo la figura de Emilio Azcárraga Milmo significó aprender que el amor era evaluación, que el afecto se medía en resultados, y que fallar no era parte del camino. Era una amenaza al orden. Por eso, cuando llegó el momento de asumir el control, el hijo no celebró, resistió, porque sabía que el poder que ahora sostenía había sido construido con métodos que dejaron daños invisibles. Una hermana ausente del relato, mujeres heridas por el reemplazo silencioso, una casa donde el miedo fue lenguaje. El trono venía acompañado de culpa, no una culpa legal, sino moral, la de saber que para seguir adelante había que administrar un legado sin haber cerrado sus heridas. Y ahí aparece el dilema más complejo: ¿cómo gobernar sin repetir? ¿Cómo honrar sin justificar? ¿Cómo romper un ciclo cuando eres producto de él? El heredero intentó marcar distancia, cambiar el tono, modernizar la imagen, mostrarse cercano, accesible, incluso padre presente. Pero las huellas no desaparecen con ajustes de estilo, porque el miedo no se hereda como instrucción, se hereda como clima, como intuición permanente de que algo puede romperse si se dice lo incorrecto. Cada decisión estaba cargada de lectura simbólica. Si continuaba, era acusado de perpetuar. Si cambiaba, era acusado de traicionar, nunca de reparar. Porque la reparación exige verdad, y la verdad nunca tuvo lugar en esa casa. El poder heredado exigía resultados, pero la historia heredada exigía silencio. Y vivir entre esas dos fuerzas desgasta, porque obliga a elegir constantemente entre avanzar y mirar atrás, entre proteger el apellido y reconocer el daño. El heredero aprendió que no basta con no repetir los métodos del padre para desactivar su influencia, porque el sistema que lo sostuvo seguía ahí, en las personas, en los hábitos, en los temas que aún incomodaban. Asumir el trono significó cargar con una culpa que no se eligió, la de administrar un imperio construido con miedo sin tener el permiso emocional para desmantelarlo del todo. Y esa es la paradoja final. El hijo sobrevivió al padre, pero no pudo liberarse completamente de su sombra, porque hay herencias que no se firman en papeles, se graban en la forma de respirar, de decidir y de callar. Y aunque el trono cambió de manos, la pregunta siguió flotando: ¿cómo se gobierna el futuro cuando el pasado nunca fue enfrentado? Cuando Emilio Azcárraga Milmo murió, no dejó un cierre, dejó una instrucción final. Porque su testamento no funcionó como despedida ni como reconciliación, funcionó como continuidad del mando, una última forma de ordenar el mundo desde el papel, fría, precisa y sin espacio para el afecto. Lo que debía unir terminó dividiendo. Lo que debía traer paz activó conflictos latentes. Y lo que debía ser herencia se convirtió en campo de batalla. Porque cuando una vida se gobierna como imperio, la muerte no desarma el poder, lo redistribuye de forma violenta. Cláusulas ambiguas, bienes repartidos con lógica jerárquica, reconocimientos selectivos y silencios legales que hablaban más que cualquier palabra. Todo estaba diseñado para mantener el control incluso en su ausencia. Las mujeres que habían orbitado su vida descubrieron que el amor no tenía peso jurídico frente al apellido. Y quienes intentaron disputar ese orden se encontraron con un sistema que él había perfeccionado durante décadas. Abogados, tiempos interminables, desgaste emocional. El miedo ya no operaba desde la presencia, operaba desde el procedimiento. Y ese procedimiento resultó ser igual de eficaz, porque en lugar de gritos había notificaciones, en lugar de miradas había documentos. Pero el mensaje era el mismo. Aquí se obedece incluso después de la muerte. El testamento actuó como una última orden militar. Estableció quién pertenecía, quién quedaba fuera y quién debía pagar el precio de haber ocupado un lugar incómodo. Mientras tanto, el heredero recibió algo más que activos y responsabilidades. Recibió una bomba moral. Administrar un imperio que seguía funcionando bajo reglas diseñadas por alguien que ya no estaba. Cada decisión posterior quedó atrapada en esa herencia envenenada, porque cambiar implicaba desarmar el último mandato del padre,
y desarmarlo significaba enfrentarse a todo lo que nunca se dijo en vida. El testamento no cerró heridas, las legalizó, convirtió el conflicto emocional en disputa formal y dejó claro que el control había sido tan profundo que no necesitaba cuerpo para sostenerse. Así el tigre gobernó una vez más, no con voz ni presencia, sino con tinta y silencio, demostrando que cuando el poder se ejerce sin límites, hasta la muerte puede convertirse en herramienta, y que no hay orden más cruel que aquel que se impone cuando ya no hay posibilidad de diálogo, porque una última orden no busca comprensión, busca obediencia. Y eso fue exactamente lo que dejó escrito. Nunca hizo falta pronunciarla, porque estaba en cada gesto, en cada decisión y en cada silencio que dejó atrás Emilio Azcárraga Milmo. Una frase que no aparece en entrevistas ni en discursos oficiales, pero que explica toda su vida. Mandar es sobrevivir. Ceder es perder. Amar es arriesgarse demasiado. Esa idea no se dijo, se practicó, se convirtió en método y luego en herencia. Por eso, quienes convivieron con él aprendieron a leer entre líneas, a entender que no hacía falta una orden explícita para saber qué se esperaba. Bastaba con el clima, con la anticipación constante de una desaprobación que podía llegar en cualquier momento. La frase invisible operaba como ley suprema. No confíes, controla. No te abras, administra. No preguntes, ejecuta. Y cuando una vida se organiza alrededor de ese principio, todo empieza a encajar de forma inquietante. Las relaciones se vuelven funcionales, el afecto se dosifica, el conflicto se evita no porque se resuelva, sino porque se teme. La familia deja de ser un espacio donde descansar y se transforma en un escenario donde hay que rendir. Esa frase no dicha explica por qué el éxito nunca se tradujo en paz, porque el poder no suavizó el carácter, sino que lo endureció. ¿Por qué el dinero no trajo seguridad emocional, sino más necesidad de control? Porque si el mundo se percibe como amenaza permanente, incluso el amor se convierte en terreno hostil. Y entonces protegerse parece más importante que cuidar, dominar más urgente que escuchar, imponer más efectivo que comprender. La frase también explica algo más incómodo. ¿Por qué el dolor ajeno no encontraba lugar? Porque reconocerlo implicaba admitir que el método fallaba, que el control no lo resolvía todo, y eso era impensable para alguien que había construido su identidad sobre la idea de no fallar. Así, el silencio se volvió solución universal. Callar para que no exista, borrar para que no incomode, seguir adelante para no mirar atrás. La frase invisible también explica por qué, incluso después de muerto, el conflicto continuó. ¿Por qué no dejó instrucciones para sanar? Dejó instrucciones para ordenar. Y el orden sin verdad no repara, solo posterga. Quienes heredaron ese mundo no heredaron una sentencia clara, heredaron una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se vive cuando el poder fue más importante que el cuidado? ¿Cómo se construye algo distinto cuando el modelo enseñó que sentir es peligroso? Esa es la frase que explica todo. No porque justifique, sino porque revela. Revela que detrás del empresario implacable hubo un hombre que nunca aprendió a amar sin miedo. Y cuando el miedo se convierte en brújula, todas las decisiones parecen correctas en el momento, pero dejan un rastro que solo se entiende con el tiempo. La frase nunca se dijo, pero gobernó cada capítulo de esta historia, y sigue flotando. Incómoda, porque obliga a mirar una verdad difícil. El poder puede imponerse en silencio, pero el costo siempre termina hablando. No hubo sentencia oficial, no hubo un juicio que pusiera punto final, porque la historia de Emilio Azcárraga Milmo no se resolvió en tribunales ni en biografías autorizadas, se resolvió en algo mucho más incómodo, en lo que quedó después. El verdadero veredicto no fue pronunciado por jueces ni periodistas, fue dictado por el silencio que siguió, por las miradas que evitaron ciertos nombres, por los temas que nunca volvieron a ponerse sobre la mesa. Porque cuando una vida se construye sobre el control, el cierre nunca llega en forma de reconciliación. Llega como desgaste, como distancia, como una sensación persistente de que algo esencial quedó sin decir. El imperio siguió funcionando, la empresa se transformó, el apellido mantuvo su peso,
Pero la casa ya no fue casa. Fue memoria fragmentada, herencia emocional repartida de forma desigual. Unos cargaron con el poder, otros con la culpa, otros con el olvido. Y ahí aparece el veredicto silencioso, no el de la ley, sino el de la conciencia. El reconocimiento tardío de que el éxito absoluto no compensó el daño íntimo, de que mandar no es lo mismo que cuidar, y de que imponer orden no garantiza paz. Nadie necesitó acusar directamente para que el saldo quedara claro. Basta observar las ruinas invisibles, relaciones rotas, duelos no resueltos, afectos administrados como si fueran riesgos. El silencio que se heredó no protegió a la familia, la mantuvo funcional, pero la funcionalidad no es sinónimo de salud. El veredicto silencioso se manifiesta en esa diferencia. Se puede sobrevivir sin sanar, se puede avanzar sin reparar, se puede ganar todo hacia afuera y perderlo por dentro. Y esa es la lección más dura de esta historia, porque obliga a mirar el poder sin la épica que suele acompañarlo, a entender que la verdadera medida de una vida no está en lo que controla, sino en lo que es capaz de sostener sin miedo. El tigre gobernó, sí, pero gobernar no fue suficiente, porque cuando el control reemplaza al cuidado, el precio no se paga en el momento, se paga después, en forma de silencios largos, de preguntas que nadie responde y de una verdad que no necesita gritar para ser escuchada. El veredicto final no condena ni absuelve, simplemente expone, y al hacerlo, deja una advertencia clara. El poder puede imponer respeto, pero solo el cuidado construye legado. Todo lo demás, tarde o temprano, termina hablando en silencio. La verdad imperdonable no es un secreto oculto, ni una cifra mal contada. Es algo más simple y más duro, que el poder, cuando se gobierna desde el miedo, termina cobrando su precio en el lugar más frágil, la intimidad. Emilio Azcárraga Milmo levantó un imperio capaz de moldear imaginarios y decidir silencios públicos, pero nunca logró construir un hogar donde el cuidado estuviera por encima del control. Esa es la herida que atraviesa toda esta historia, no la caída de un magnate, sino la imposibilidad de amar sin condiciones. Porque cuando el mando sustituye a la escucha y el orden reemplaza al afecto, la familia deja de ser refugio y se convierte en estructura, funcional por fuera, devastada por dentro. El legado no quedó solo en empresas, quedó en climas emocionales, en ausencias que se normalizaron, en nombres que se dijeron en voz baja, en duelos que no tuvieron permiso. Y esa verdad incomoda porque obliga a mirar el éxito sin aplausos, a aceptar que sobrevivir no siempre significa sanar y que mandar nunca fue lo mismo que cuidar. Esta historia no busca condenar ni absolver, busca advertir. El poder puede construirlo todo hacia afuera, pero si se gobierna con terror, siempre deja ruinas por dentro, y esas ruinas tarde o temprano salen a la luz. Si este relato te hizo pensar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final de nuestros próximos videos, porque la última revelación siempre cambia la forma de mirar la historia.